Marta, fomentar el uso de la lengua de signos en todos los ámbitos es apostar por la no discriminación. Y en un día como el de hoy, en el que celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, se lucha por la protección y la promoción de estas lenguas como un derecho en sí mismo de las personas sordas, porque les ayuda a su integración en ámbitos como la educación, el empleo, la formación o la participación, aunque todavía quedan muchas barreras por salvar. Y esta mañana nos acompaña Roberto Suárez Martín, es director de FASICAN, de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias. Señor Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de la lengua de signos. Pasó de ser durante muchos años una lengua marginada, relegada al uso personal, pero su protección ha ayudado a que hoy sea mucho más visible. Eso sí, queda todavía mucho trabajo por recorrer. Así es. En primer lugar, me gustaría comentar que por qué se eligió este día, el 14 de junio, por qué se incluyó en el BOE a nivel estatal. La Confederación Estatal de Personas Sordas es una actividad que lleva trabajando muchísimos años a través de las confederaciones autonómicas, en donde hay más de 120 asociaciones afiliadas con el objetivo de promulgar la lengua de signos a nivel español. Ese es el objetivo principal. Además, el 14 de junio es el día de la fundación de la Confederación Estatal, que tenemos como prioridad romper las barreras de comunicación. Esas barreras queremos derribarlas y es verdad que hoy día, después de tanto trabajo, después de tantos años, todavía continúa esta situación a nivel de España, en el tema de la accesibilidad, concretamente en la vida diaria de todas las personas sordas en cualquier ámbito, por ejemplo, en el educativo, en el empleo y en cualquier otros ámbitos como el social, todavía nos encontramos con diversas barreras. Continuamos trabajando sobre todo ello. Sin embargo, vamos viendo esos pasos adelante que nos gusta recordar en el día de hoy. Ayer veíamos cómo en ese proyecto para enseñar a los más pequeñitos a hablar, a normoyentes que van aprendiendo la lengua de signos, y esto es un paso fundamental para eliminar esas barreras, ¿verdad? Sí, sí, así es. También trabajamos para que sea visible y sensibilizar a la sociedad en general, también a los más pequeños, porque es mucho más fácil, tienen pues una capacidad mucho más flexible para aprender, incluso a los bebés también. La comunicación en lengua de signos se desarrolla mucho más fácilmente porque ellos desarrollan primero que nada pues la percepción visual. Está ya demostrado a nivel científico en España y a nivel internacional pues que se desarrolla mucho antes cuando antes se aprende. ¿Por qué hablamos de la lengua de signos españolas en plural? Sí, sí. ¿Por qué? Porque en España hay, como lenguas oficiales está la lengua de signos española y también la lengua de signos catalana. Hay dos lenguas como idiomas, como cualquier otro idioma en España. En otras comunidades autónomas, por ejemplo, está el gallego, como pues, lengua oral cooficial, ¿no? Igual que en el País Vasco está el euskera, pues la lengua de signos también es una lengua propia, con una estructura propia, una gramática propia y un vocabulario propio, unas características propias en España, y también está la lengua de signos española y la catalana. También hay otros países que tienen sus diferentes idiomas, como la lengua de signos francesa, británica o americana, ¿no? Por eso en la ley se dice lenguas de signos españolas, en plural. ¿Y hasta qué punto es importante que los medios de comunicación se involucren también en difundir las lenguas de signos españolas y otras también? Es el caso, bueno, en esta Casa de Televisión Canaria también pues tenemos un informativo que se destina a las personas sordas. Es importante que cada vez más medios se sumen a estas iniciativas. Sí, es verdad, es un tema que todavía aquí en Canarias, pues gracias a las noticias, pues está mucho mejor, pero también las personas sordas queremos trabajar de cara al futuro para que se mejoren mucho más en el tema audiovisual. Al 100%, que se cumplan las horas, como igual que cualquier otra persona puede acceder a la información, pues hacerlo nosotros igual, con el subtitulado, pero un subtitulado de calidad, además de la ventanilla del intérprete de lengua de signos. Cubrir las horas también en la educación, en la enseñanza pública, porque sigue siendo una asignatura pendiente para el colectivo de personas sordas con problemas en el habla, porque al fin y al cabo muchos estudiantes sordos se quedan en el camino, no llegan incluso a la universidad, son muy pocos los que llegan a la universidad.
Así es. Hoy, a pesar de los avances tecnológicos, de la ciencia, a pesar de todo ello, la educación no es adecuada ni equiparable al resto de niños oyentes. Hay ayudas técnicas, es cierto, o sin ayudas técnicas, como por ejemplo los audífonos o los implantes, siguen habiendo barreras. Hay profesionales que atienden directamente a estos niños sordos, pero no cubren su horario al 100%. Hay muy pocas horas que cubren, por ejemplo, a la semana solo harían 6 horas de atención o 15 horas de atención y ya está. Y para nosotros no es suficiente. La Federación, la FASICAN, cree que no es una situación justa, es algo que ya llevemos trabajando desde hace mucho tiempo, se ha mejorado, pero falta. De cara al futuro queremos que la accesibilidad sea tal cual como es para los demás. Claro, porque hay muchas situaciones de la vida cotidiana que se les ponen más complicadas a las personas sordas. Se me ocurre ir al médico, realizar cualquier gestión, todo esto, pues claro, hay que avanzar también en esos aspectos, en esos ámbitos tan básicos para los ciudadanos, ¿no? Sí, es verdad. Hoy en día, por ejemplo, una persona sorda, da igual que la edad que tenga, sea joven o mayor, sea hombre o mujer, viva aquí o sea extranjero, desde que se levanta hasta por la noche, tiene barreras. Por ejemplo, cuando va a trabajar, por la mañana a primera hora, si tiene que coger la guagua, el tranvía, todo es pues a través de señales auditivas. Las adaptaciones, las pantallas, aquí en Canarias todavía pues falta mejorar mucho de eso. Por ejemplo, también en el coche, en la radio, también hay muchas barreras, no es suficiente. Los periódicos, los móviles, en los móviles la verdad que sí se ha mejorado muchísimo, pero por ejemplo en el ámbito laboral, los compañeros mantienen una conversación y ahí ya tienes una barrera, ¿no? Cuando acabas de tu trabajo y te vas a la familia, en el ámbito familiar, por ejemplo, en tu tiempo libre o en cualquier otro ámbito todavía tenemos muchísimas barreras en el día a día. Y cómo se ha avanzado también en la formación y en el aprendizaje de la lengua de signos, sobre todo para convertirse en intérprete de la lengua de signos. Supongo que será un importante nicho laboral, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ya las intérpretes pues son muy importantes. La formación anteriormente era un ciclo de grado superior, ahora se ha trasladado a la universidad. A nivel de España está únicamente en Madrid. Queremos que en el futuro se cree en más universidades porque la demanda cada vez es mayor. Debemos mantener esta profesión y también, pues además de la profesión de intérprete, nosotros dentro del movimiento asociativo tenemos un profesional, alrededor de 400 profesionales que son los especialistas en lengua de signos, los ELSE, que llevan muchísimos años formándose en lengua de signos y que gracias a ellos pues se ha hecho pues una gran sensibilización a la sociedad. Su formación no es una formación reglada, no se ha trasladado a un ciclo o a la universidad, pero queremos que sea así, porque para nosotros es una profesión muy valiosa. Son dos profesiones diferentes, tanto el ELSE como el intérprete de lengua de signos, ya que el intérprete hace más de puente de comunicación. Y está claro que es muy importante que la sociedad comprenda que esas dificultades que tienen los sordos superan a las de los ciegos, porque muchas veces la gente no lo tiene claro, porque ahí está la barrera fundamental del idioma, y lo ha descrito muy bien pues Roberto con ese ejemplo en un centro de trabajo, ¿no? Sí, claramente es como, por ejemplo, una persona que va a un país con un idioma diferente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives? Pues es lo mismo como se siente una persona sorda. Nosotros, sinceramente, pues no vemos que tengamos una discapacidad. La discapacidad nos la dan el resto de personas, nos da las barreras, nos las impone el resto de la sociedad, porque al final nosotros lo que tenemos es un idioma diferente, tenemos una lengua propia y lo que falta es que se adapte. Y hoy por hoy, ¿cuál es la principal reivindicación que se hace desde el colectivo de sordos de la Confederación Nacional, Roberto? Sí, para resumir, principalmente las barreras de comunicación y de información en el día a día. Queremos romperlas en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Queremos que haya accesibilidad completa y plena. En cualquier ámbito. En el día a día queremos trabajar para ello, para derribarlas y desaparecerlas. Bueno, pues ha sido... Sí. Y además también, pues eso, como que la lengua se reconozca como lengua. No es un sistema, no es un complemento, que la lengua de signos se reconozca como lengua propia de la persona sorda. Porque se demuestra ya desde hace mucho tiempo que el uso de la lengua de signos se hace aquí en España o en igual que cualquier otro país con su lengua. Y queremos aportar también a la Constitución española que sea como lengua oficial reconocida como cualquier otra lengua. Pues la principal... Tanto la lengua de signos española como la catalana.
pues la principal reivindicación que hacen desde FASICAN, esa Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias. Le agradecemos a Roberto Suárez que nos haya acompañado en este día tan importante para ellos, en el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, y sobre todo también agradecer la presencia en este caso del Servicio de Interpretación de FASICAN por acompañarnos en este programa de Buenos Días Canarias. Que tengan muchísima suerte. Gracias. Gracias y feliz día. Gracias a ustedes también.